las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas a V Noticias, el programa de la Unidad para las Víctimas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias y gracias también a los oyentes que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy con información muy importante y un homenaje a las víctimas del conflicto armado de Bojayá, en el departamento del Chocó. Comenzamos, esto es V Noticias. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Virgen de la Candelaria, la patrona. Estas voces que ustedes escuchan son voces místicas, de espiritualidad, voces de resistencia y de resiliencia de las cantadoras de Pogue, un corregimiento del municipio de Bojayá en el departamento de Chocó. Ellas cantan a sus muertos, a las almas de sus seres queridos que la guerra se llevó un 2 de mayo de 2002. Lo que pasó en Bojayá, eso ya estaba advertido. 18 años después, las familias de las víctimas de estos hechos continúan rindiendo un homenaje a estas almas para que no se queden en el olvido y para que nunca más se repitan los momentos de violencia. Los bojayaseños quieren conmemorar esta fecha tan importante para la población de una forma diferente debido a la emergencia que vive el país por el COVID-19. Hoy tenemos como invitado a José de la Cruz Valencia, líder de esta comunidad y coordinador del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva. Bienvenido José de la Cruz, gracias por aceptar esta invitación y cuéntenos cómo piensan conmemorar los 18 años de la masacre de Bojayá. Esta conmemoración va a tener, digamos, una forma distinta como se ha venido haciendo tradicionalmente por lo mismo. Esperamos que la gente nos acompañe desde sus casas. Será, digamos, una conmemoración que arrancó justamente el día 24 de abril con un rosario que se desarrolla todos los días a las 5 de la tarde. Este rosario se va a llevar a cabo hasta el 1 de mayo. Este 1 de mayo pues continúa nuestra agenda con la iglesia de puertas abiertas todo el día para que cada familia, cada persona pueda paulatinamente ir a este lugar conservando, digamos, todos los protocolos de seguridad para ir a hacer esa oración en nombre de nuestros familiares asesinados el 2 de mayo de 2002. Otra actividad que desarrollamos este día primero son la ubicación de banderas blancas en cada uno de nuestros hogares, como ese símbolo y esa necesidad de paz, esas garantías efectivas de no repetición que requiere Bojayá, porque lastimosamente hoy nos encontramos en situaciones muy similares a la del 2002. Tenemos 2 actores armados ilegales disputándose nuestro territorio y estamos, digamos, con una doble situación compleja. Por un lado, las restricciones que nos obliga, digamos, la realidad del COVID-19 y por otro lado, el embate de los actores armados. Entonces, las banderas blancas tienen esa simbología muy fuerte y ojalá, digamos, el país nos acompañara también en esta apuesta. Luego, el 2 de mayo tenemos actividades desde las 8 de la mañana. Se realizará una oración en el mausoleo donde descansan las víctimas.
Esa oración va a estar acompañada también de cantos de alabado de las cantadoras de Bojayá. Por último, o por siguiente, tendríamos esa posibilidad de llevar ofrendas a cada una de las lápidas, a cada uno de los familiares allí, que allí descansan en este mausoleo, bien sea, digamos, los bordados que cada una de las familias puede estar haciendo, pinturas, una flor, cualquier ofrenda que considere, digamos, cada familiar llevar a la tumba de su ser querido. Posteriormente nos dirigimos al viejo Bellavista. Allí tendremos una Eucaristía, como pues ha sido costumbre cada conmemoración, pero esta Eucaristía va a estar con muy poco público. Esperamos una asistencia máximo de 15 personas, conservando la distancia y con todos los protocolos un poco de protección. Esperamos, en la medida posible y que la tecnología nos lo permita en el territorio, poder transmitir en un Facebook Live tanto el momento en el mausoleo como el momento en la Eucaristía en el viejo Bellavista. José de la Cruz, ¿cómo se puede unir la sociedad del país a esta conmemoración? Hay otra actividad a la que estamos convocando al país, y es a que cada uno desde sus casas, con las herramientas disponibles, con los elementos que tiene, pueda bordar una frase o bordar un símbolo, una imagen, lo que quiera, digamos, el nombre de las víctimas de Bojayá. Se puede con esto tomar una foto y nos la comparte al hashtag 2 de mayo Bojayá 2020. En noviembre del año pasado, las familias de Bojayá recibieron los cuerpos de las personas que fallecieron después de un proceso de exhumación e identificación. Después de esto, ustedes pudieron hacer los rituales para sepultar dignamente a sus seres queridos. ¿Qué significa eso hoy cuando se conmemoran 18 años de esta masacre? Es un hecho bastante significativo para el pueblo bojayaseño. Estábamos esperando reencontrarnos con nuestros familiares hace mucho tiempo, y solo después de 17 años logramos efectivamente hacerlo. Esta conmemoración para cada una de nuestras familias es especial, efectivamente, por eso, porque ya no estamos enviando o dirigiendo oraciones o cantos a la deriva, sino que ya sabemos a quién le vamos a ir a rezar, o a qué personas vamos a ir, digamos, a dirigirle unas palabras. Y realmente esto también con la esperanza de ir avanzando hacia ese cierre del duelo que estuvo prolongado durante tanto tiempo. Hoy les aseguro que ya pues la población se siente pues un poco más tranquila tras haber logrado ese ejercicio de identificación que pues no ha estado al 100%, pero un avance bastante significativo, y sobre todo poder desarrollar los rituales como lo hicimos en noviembre pasado, donde los familiares recibieron, digamos, ese velorio que tanto se merecían, esas novenas para su eterno descanso, esa posibilidad de que estas creencias, estos rituales de la cultura se pudieran hacer como corresponde, realmente nos ayuda, digamos, bastante a aliviar y a avanzar hacia ese cierre del duelo que estuvo, digamos, causando daño tanto tiempo, esas heridas abiertas. Muy bien, ¿cómo ha sido el trabajo conjunto con la Unidad para las Víctimas en este proceso de reparación a víctimas del municipio de Bojayá? Bueno, la Unidad de Víctimas ha sido un aliado estratégico, un aliado muy importante en todo este proceso que lleva Bojayá. Fue, digamos, y ha sido clave para la identificación de nuestros familiares. Jugó un papel fundamental en ese acompañamiento psicosocial, garantizando la participación de los familiares y en sí, pues, todo el proceso. Y a su vez también ha digamos, avanzado con un nivel de responsabilidad bastante significativo en los planes de reparación colectiva que se llevan a cabo en Bojayá. Bojayá tiene la particularidad que tenemos 3 planes de reparación colectiva en proceso. 2 de ellos ya están protocolizados, como es el sujeto de las 32 comunidades indígenas y el sujeto de Bellavista, cabecera municipal.
estamos a espera de protocolizar el sujeto de consejos comunitarios y que como los otros avancen en el ejercicio de implementación. Todas estas acciones están pues ayudando a Bojayá a ir, digamos, logrando esa reparación integral. Esperamos que sigan con ese compromiso que hasta ahorita pues han manifestado con nuestra comunidad para ver si verdaderamente nosotros nos sentimos plenamente, por supuesto, reparados, ¿no? Plenamente reparados. José de la Cruz, ¿cuál es el mensaje para el país, para la sociedad y para la comunidad internacional para que se continúe avanzando en la reparación a las víctimas de Bojayá? El mensaje indiscutiblemente que enviamos desde el territorio es esa necesidad de seguir trabajando sobre la paz. Esa paz con justicia social que se requiere. Les decía anteriormente que Bojayá hoy se encuentra en un estado muy similar al de 2002. Hay disputa territorial entre distintos actores en el territorio que está generando confinamiento, que está generando desplazamiento forzado, que ha habido asesinatos. Nosotros ya estamos cansados de tanto derramamiento de sangre, estamos cansados de tanta incertidumbre. Lo que queremos es que se pueda verdaderamente avanzar en esta ruta de la paz para disfrutar todas las posibilidades que nos brinda el territorio. El llamado es al país a que nos unamos en esta necesidad de paz, que si la ruta de confrontarnos durante más de medio siglo no nos ha permitido llegar a ese objetivo de la paz, que por favor miremos las otras alternativas, que creíamos como bojayaceños que íbamos por buen camino con las posibilidades de diálogo. Entonces el llamado al gobierno a que se abra otras posibilidades, porque entendemos que la confrontación no nos va a llevar a ningún lado y se ha venido insistiendo en esto durante mucho tiempo. Pues José de la Cruz Valencia, líder de la comunidad de Bojayá, coordinador del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de esta comunidad. Muchas gracias, nos contó por supuesto pues de estas actividades que se van a realizar en la conmemoración y que se vienen realizando también para conmemorar estos 18 años de la masacre de Bojayá. Continuamos en Nube Noticias hablando de Bojayá, en un especial por los 18 años de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002. Y tenemos ahora como invitada a la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Chocó, Vanessa Palacio. Le damos la bienvenida y le preguntamos cómo ha sido, doctora Vanessa, el trabajo realizado por la unidad con los 3 sujetos de reparación colectiva en Bojayá. A hoy, cuando hacemos la conmemoración de los 18 años de la ocurrencia de la masacre del municipio de Bojayá, desde la Unidad para las Víctimas, en base a los 3 sujetos de reparación colectiva, hemos avanzado en lo correspondiente a las implementaciones de las acciones que están adscritas a los planes de reparación integral colectiva. Contamos con el sujeto de la comunidad afro, el sujeto de Bellavista y el sujeto en Vera Dovida de Bojayá. Obviamente en articulación con otras entidades por ser municipio PD, hemos avanzado desde los procesos de reparación colectiva, retornos, reubicaciones, SPAES y obviamente el proceso de reparación y rehabilitación. Directora, ¿desde hace cuánto estamos desde la Unidad para las Víctimas trabajando con estos sujetos? ¿Qué inversión se ha realizado? ¿En qué se ha adelantado? A partir del año 2015 fueron incluidos como sujeto de reparación colectiva y de manera posterior, en el 2016, pudimos hacer la protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva para poder avanzar en el proceso de caracterización y toda la ruta tendiente en el marco de los procesos. De igual manera, con un valor de 1.600 millones de pesos pudimos avanzar
tanto en las medidas de reparación como de satisfacción. Dentro de muchas que hemos emprendido en los 3 sujetos con que contamos en el municipio de Bojayá, tenemos como medida de satisfacción básicamente las entregas que hicimos de los restos de los cadáveres, el acompañamiento que se le dio a la comunidad para poder enterrar de manera digna a la población, a sus familiares. Lo que queremos con la dignificación dentro de las medidas es poder nosotros conocer la verdad de esos hechos que sucedieron y poder dignificar a nuestra población, obviamente por todo lo sucedido en el marco del conflicto armado. De igual manera podemos hablar dentro de las medidas de reparación, podemos mencionar un poco las entregas que se han hecho al Comité 2 de Mayo frente a las dotaciones de mobiliarios y de igual manera las entregas que se han hecho de embarcaciones y demás en articulación tanto con la OIM, con el PNUD. Es Vanessa Palacio, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Chocó, Marta. Es importante resaltar que en el municipio de Bojayá se han indemnizado 884 personas por un valor superior a los 7.200 millones de pesos. Hacemos una pausa y los dejamos con un poco de música de las cantadoras de Pogue en esta conmemoración de la masacre de Bojayá. A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS, disponibles en la página www.unidadvictimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Unidos por las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Santiago, y comenzamos nuestro recorrido por las regiones desde Bogotá, porque la capital del país también es región. Allí se dio un encuentro entre la Unidad para las Víctimas y la organización Mercy Corps con el fin de beneficiar a las víctimas. La nota con Alejandro Márquez. Un saludo a todos nuestros oyentes en el país. Les contamos que los directores de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y de Mercy Corps, Hugh April, convinieron en una reunión virtual concretar una carta de entendimiento que incluya diversas estrategias para asistir y reparar más víctimas del conflicto en Colombia y en el exterior. Ramón Rodríguez, de la Unidad para las Víctimas, dijo que espera afianzar el trabajo y la alianza con esa organización internacional. Dos compromisos que podemos asumir en el día de hoy es la carta, que es supremamente importante porque pues ahí se afianza todo lo que vemos adelantando y el trabajo que se puede pues tener a futuro. Lo segundo, tener esa reunión y empezar a explorar todo ese tema técnico frente a las líneas y frente a esas posibles líneas también de financiamiento y donde vamos a poder conseguir los recursos. Por su parte, Hugh April, director país de Mercy Corps, dijo que con la unidad trabajará conjuntamente para mejorar la situación de todas las víctimas. Con la unidad hablamos de seguir trabajando temas como el tema de apoyo psicosocial, el tema también de apoyo a la generación de ingresos y medios de vida y la búsqueda de trabajo para que sigan mejorando sus condiciones de vida. Desde Bogotá les informó Alejandro Márquez. Durante el 2020, la Unidad para las Víctimas ha estado presente atendiendo a la población afectada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han generado emergencias en el país. Diego Monroy con la noticia. Adelante, Diego. Un cordial saludo para ustedes, Marta y Santiago, y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con V Radio. Le cuento que en una entrevista que dio el director de la Unidad para las Víctimas al medio Confidencial Colombia, reveló que desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha se han registrado 26 eventos generados por grupos al margen de la ley que han dejado afectadas a 10.337 personas por desplazamiento forzado o confinamiento. Sí tenemos un reporte de 3.338 familias, 10.337 personas en 26 eventos, principalmente en Nariño, 14 eventos en Nariño, 4 en Chocó, 3 en Antioquia, 3 en Norte de Santander, 1 en Caquetá y 1 en el Cauca.
estos 26 eventos nos han arrojado solamente para la vigencia del 2020 10.337. El director general de la Unidad para las Víctimas reveló durante esta sesión en vivo en Facebook que la entidad le solicitará al Ministerio de Hacienda recursos para continuar con la atención integral a las víctimas del conflicto. ¿Qué estamos buscando? Que podamos conseguir recursos al Ministerio de Hacienda, poder pedir otro adelanto de recursos y poder conseguir para suplir los meses de noviembre, diciembre. ¿Qué estamos adelantando? Pagos de indemnización, buscando recursos para fortalecer los pagos de la atención humanitaria, pero lo que vamos a seguir es cumpliendo con nuestra meta que teníamos en esta vigencia, que es pagar más de las 127.000 indemnizaciones durante el 2020. Ramón Rodríguez Andrade recordó que durante el año 2019 se registraron 69 eventos relacionados con desplazamientos masivos y confinamientos en todo el país que afectaron a más de 25.000 personas. Para V Radio, Diego Fernando Monroy. Vamos a Santander, donde la unidad entrega un balance de su gestión durante el primer trimestre de 2020. Los detalles con Julie Urquina. La Unidad para las Víctimas Territorial Santander rindió cuenta sobre el avance de las acciones en cada uno de los procesos desarrollados en beneficio de los sobrevivientes del conflicto armado en el departamento. En el campo de la ayuda humanitaria se han girado 933 millones de pesos a la población víctima del departamento de Santander. Gonzalo García, director territorial de la Unidad para las Víctimas en esa región, informó que en lo que va del año 2020 se han entregado 1.728 giros por un valor cercano a los 933 millones de pesos que fueron asignados a 1.715 hogares sobrevivientes del conflicto en 81 municipios del departamento. En relación a las indemnizaciones a las víctimas, se realizaron 427 pagos a personas inscritas dentro de la ruta de indemnización prioritaria correspondiente a mayores de 74 años con discapacidad o enfermedades catastróficas, como establece la resolución 1049 de 2019. De la mano y en coordinación con la Dirección Nacional, hemos entregado más de 3.600 millones de pesos en lo que respecta a la indemnización por vía administrativa en cumplimiento de una meta del Gobierno Nacional. El director territorial precisó más detalles sobre el trabajo realizado por su equipo a favor de las víctimas. Suscribimos una carta de entendimiento con la Universidad Pontificia Bolivariana, acuerdo que le facilita a las víctimas recibir atención en el municipio de Bucaramanga en términos jurídicos y el municipio de Piedecuesta en el campo de la psicología. La Unidad para las Víctimas en Santander ha recibido cerca de 26.000 solicitudes de atención al ciudadano a través de los canales de comunicación dispuestos desde nivel nacional. En Bucaramanga, informó para V Radio, Yuli Constanza Urquina Macías. Las víctimas del conflicto en el departamento de Antioquia se beneficiarán de iniciativas para la construcción de paz y desarrollo rural. Juan Carlos Monroy nos cuenta. En los 13 municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueños más afectados por la violencia y la pobreza se implementarán 238 iniciativas enfocadas en la reconciliación, la convivencia y la construcción de infraestructura comunitaria para la paz. Así lo confirmó la subdirectora de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, Lorena Mesa, en sesión de planificación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET para Antioquia. Le contamos a los alcaldes y gobernadores cómo vamos a avanzar en la implementación de las iniciativas de este pilar. En esta subregión tenemos 228 iniciativas y en un ejercicio donde todos ponen, vamos a llegar a la población más afectada por la pobreza y la violencia de estos 170 municipios. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, ratificó la decisión del gobierno de impulsar los PEDET como estrategia del posconflicto en Colombia. Como un mecanismo para acortar las brechas entre esos 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, en este caso los 24 de Antioquia. Es el departamento que tiene más municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial. Los programas PEDET beneficiarán a 6 millones de colombianos. De estos, 2.5 son víctimas y la Unidad para la Reparación a las Víctimas aporta con planes de reparación colectiva, retorno y reubicación de desplazados, atención psicosocial y programas de infraestructura social. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y en norte de Santander, en el primer trimestre del año, se consolidó un trabajo muy importante junto a los mandatarios locales de este departamento. El balance de este trabajo nos lo cuenta Carlos Galeano. Con jornadas de asistencia técnica y capacitación a los nuevos mandatarios, la Unidad para las Víctimas realizó un proceso de articulación con las alcaldías y gobernaciones con el fin de garantizar y viabilizar la atención, asistencia, reparación y oferta institucional a los sobrevivientes del conflicto armado. Alicia María Rojas Pérez, directora territorial de la entidad. En este primer trimestre del 2020 hemos logrado una articulación interinstitucional con 40
entes territoriales de Norte de Santander y 7 de Arauca, para lograr establecer y fortalecer los programas de gobierno. Hemos encontrado un compromiso firme de los alcaldes y gobernadores de ambos departamentos para mejorar la asistencia en esta población. Proceso que hemos realizado con asistencias técnicas a las administraciones departamentales y municipales, así como a las mesas de participación para que incidan en la política pública de víctimas. Los municipios PEDET con planes de desarrollo con enfoque territorial en Norte de Santander y Arauca han avanzado en este proceso. Así lo expresó el alcalde de Sardinata y víctima del conflicto armado, Hermídez Moncada Osorio. Sí, en los planes de desarrollo es algo muy puntual, muy importante, muy necesario y vuelvo y le digo, totalmente comprometidos, y el trabajo que esperamos hacer estos 4 años de gobierno va a ser totalmente enfocado en las víctimas. De enero a marzo la entidad destinó una inversión superior a los 10.000 millones de pesos que ha permitido la reparación individual de 1.203 víctimas del conflicto armado en Norte de Santander y Arauca, cumpliendo con el proceso de reparación administrativa contemplado en la Ley 1448. En el departamento del Meta, la Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria a comunidades indígenas. La ampliación de la noticia con Zulena Castillo. Luego de varias horas de viaje hasta el municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta, profesionales de la Unidad para las Víctimas realizaron la entrega de ayuda humanitaria en especie que desde hace 8 años se le brinda a la comunidad indígena Hu de manera mensual, con el fin de garantizar su mínimo vital. El director de Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas nos cuenta sobre dicho cumplimiento. La Territorial Meta y Llanos Orientales no ha dejado de cumplir con los compromisos establecidos con las comunidades indígenas, especialmente el pueblo Hu de Puerto Concordia. Mensualmente estamos entregando a 78 familias los paquetes nutricionales. Lo venimos realizando desde hace varios años con el propósito de poder atender a esta comunidad que desafortunadamente no se ha podido retornar a sus lugares de donde ellos se desplazaron. Esta comunidad goza de especial reconocimiento y protección conferida por la Corte Constitucional debido a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y por esto reciben una serie de elementos de acuerdo con los estándares internacionales para atención a emergencias con los aportes kilocalóricos necesarios y de igual manera los alimentos entregados están de acuerdo con la cantidad de personas que integran cada núcleo familiar y son acordes a las prácticas de soberanía alimentaria de las comunidades, las características y las restricciones en la dieta y la preparación de los alimentos por parte de cada individuo, familia o comunidad étnica. Desde el municipio de Puerto Concordia en el departamento del Meta, informó Zulena Castillo. Y en el mes de la niñez, la Unidad para las Víctimas viene realizando un trabajo para atender y asistir a los niños y niñas víctimas del conflicto. Vanessa Romero nos tiene una invitada para hablar de este tema. Adelante, Vanessa. Un saludo, compañeros, y así es. Y la Unidad para las Víctimas se une de manera muy activa. Pero para conocer mejor sobre el papel de la unidad en ese sentido, le damos la bienvenida a la coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género, Tatiana Enrique Zuluaga. En el marco de esta celebración, quisiera que por favor nos contara qué estrategias se han venido implementando con los niños y las niñas víctimas. Bueno, pues la Unidad para las Víctimas hace parte de diversos espacios de articulación interinstitucional, como por ejemplo el Comité Intersectorial de Primera Infancia. Este es liderado por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, y aquí se coordinan todas las acciones en pro del bienestar de la primera infancia, desde la competencia de cada una de las entidades que lo conforman. Asimismo, desde el enfoque diferencial, temas como la prevención del reclutamiento y la desvinculación de menores de edad de grupos armados ilegales, el desminado y la formación en derechos humanos, son garantías de no repetición sobre las que la unidad viene trabajando para mejorar las condiciones de los niños y de las niñas. Bueno, ¿y cuántos niños y niñas hay en el Registro Único de Víctimas? Pues Vanessa, actualmente en el Registro Único de Víctimas contamos con 1.044.361 niños y niñas incluidos. Precisamente quería preguntarle frente al tema, ¿con cuáles datos cuenta la unidad respecto a encargos fiduciarios? Claro que sí. Quiero contarte que acumulado a corte 2020, la unidad ha generado 35.953 encargos fiduciarios como de medida de indemnización para niños, niñas que están incluidos en el Registro Único de Víctimas. Estamos hablando de un rango entre los 0 y los 11 años de edad. La idea es que este recurso pues, asegure de alguna forma el
el proyecto de vida de estos niños, niñas cuando ya cumplan la mayoría de edad. Pues bueno, un agradecimiento a la coordinadora por esta información. Vuelvo con ustedes a cabina, compañeros. Informó para V Noticias Vanessa Romero. Y recuerden, estamos juntos en la distancia, unidos por las víctimas. En V Noticias, la oferta institucional para las víctimas, vía SNARIV. Y la oferta institucional para las víctimas nos la trae, como siempre, Freddy Arengas. Adelante, Freddy. Hola compañeros, un abrazo para ustedes, para todos nuestros oyentes en este trabajo que realizamos desde casa. Quiero contarles que el Fondo Emprender del SENA dispondrá de 3.000 millones de pesos para impulsar las iniciativas empresariales de personas con discapacidad. Con estos recursos se van a crear 38 nuevas empresas, proyectando la generación de 475 empleos. Los interesados podrán inscribir sus planes de negocio hasta el próximo 3 de julio del 2020 y podrán ingresar a la página web del Fondo Emprender del SENA. Una invitación muy importante de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues el miércoles 6 de mayo se realizará la transmisión en vivo de la presentación y socialización del documento final del Plan Nacional de Búsqueda, que se construyó de manera participativa en 10 encuentros nacionales con familiares, pueblos étnicos, organizaciones e instituciones. En este espacio podrán conocer de primera mano todos los detalles del plan y hacer las preguntas que desee sobre este tema. Importantes panelistas como Luz Marina Monzón, directora de la VPD, Federico Andreu, asesor de la Dirección General, César Sanabria, de la Subdirección Técnica y Territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es una convocatoria que se está realizando, la cual se está invitando a la población víctima para que participe y pueda conocer detalles de este plan que se estará presentando. Es la información que presentamos en estos momentos a nivel de comunicación interinstitucional. Un abrazo para todos. Y llegamos al final de V Noticias por nuestras redes sociales en Facebook, Unidad para las Víctimas, en Instagram y Twitter como @UnidadVíctimas. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos visiten en www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Les acompañamos, cada uno desde su casa, por supuesto, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Nos escuchamos en 8 días. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.